Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema máximos y mínimos de una función. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. F de x es igual a 3x cuadrado menos 2x menos 1. Vamos a determinar los máximos o mínimos de esta función. Para comenzar a desarrollar este ejercicio, lo primero que vamos a desarrollar es hallar la derivada de esta función. ¿Para qué hallamos la derivada de la función? Para determinar la pendiente en cualquier punto de la curva. Recordemos de que la derivada es una pendiente generalizada o una pendiente en cualquier punto de la curva. Entonces este es el primer paso a seguir. Comencemos de la siguiente manera. Decimos entonces que si esta es la función, la derivamos y tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado menos 2x menos 1. Miremos de que nos toca hallar la derivada de esta función. Observamos que esta es la derivada de una suma o diferencia. Vamos a aplicar la regla pertinente. Recordemos la regla que vamos a aplicar. En el principio del estudio de las derivadas teníamos nosotros derivada con respecto a x de u más o menos v. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que permite hallar la derivada de una suma o diferencia de funciones. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, como es la filosofía de mi canal. Entonces procedemos y tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado menos la derivada con respecto a x de 2x menos la derivada con respecto a x de 1. Y hemos aplicado esta primera regla que hemos anotado en la parte superior derecha del tablero de manera detallada, paso a paso. Observemos que tenemos que hallar ahora la derivada del primer término, que es una constante por una variable, al igual que el segundo, derivada de una constante por una variable, y el tercer término es la derivada de una constante. Recordemos estas respectivas reglas de derivación. ¿Qué dice la primera regla? Una constante por una variable en general dice lo siguiente: si tenemos la derivada con respecto a x de c por v, siendo c una constante y v la variable, sería entonces igual a la constante por la derivada con respecto a x de v, siendo v la variable. Y para el tercer caso acá sería la derivada de una constante. Recordemos esta regla de derivación que dice: si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, esto es igual a 0. Son reglas elementales, pero muy fundamentales para el desarrollo del cálculo diferencial. Entonces procedemos a darle aplicabilidad y tendríamos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado menos 2 que multiplica a la derivada con respecto a x de x menos la derivada de una constante, recordemos que es 0. Ya le hemos dado aplicabilidad a la segunda y tercera regla que hemos escrito acá. Nos encontramos ahora con que acá en el primer término tenemos que hallar la derivada de x cuadrado. Recuerden que x cuadrado es una potencia y acá tendríamos la derivada de x con respecto a y. Recordemos estas dos reglas de derivación que me dicen, en general dice lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x de a la n,
esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Y si tenemos la derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Vamos recordando las reglas de derivación. Vamos a aplicar estas dos últimas que hemos recordado aquí en el paso siguiente. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 que multiplica a 2x al cuadrado menos 1. Recuerde que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. Y aquí tendríamos ahora, vamos a corregir este menos 2 que multiplica derivada de x con respecto a x por formalismo, vamos a escribirlo el 1, menos 0. ¿Qué procede ahora? Desarrollar las operaciones indicadas acá en el producto, estos dos factores, y en la parte del exponente. Acá también tenemos un producto indicado, vamos a desarrollar esas operaciones indicadas. Tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual 3 por 2, 6, x a la 2 menos 1, x a la 1 o simplemente x menos 2 por 1, simplemente 2. Y de esta manera hemos hallado la derivada de dicha función. Vamos a encerrar esta derivada aquí en una pequeña cuadrícula. La encerramos en una pequeña cuadrícula. Tenemos ya la derivada. Recuerden que la derivada es la pendiente en cualquier punto de dicha función, una pendiente generalizada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recordar eso que hemos dicho, que la derivada de y con respecto a x es igual a f' de x y es igual a la pendiente. Es igual a f' de x y es igual a la pendiente. ¿Cuál sería ahora un segundo paso a hacer? Este sería un primer paso, el de la derivada. Un segundo paso que vamos a llevar a cabo sería igualar. Vamos a igualar la derivada a 0. ¿Por qué igualamos esta derivada es igual a 0? Porque recuerden que el requisito para que hallemos un máximo o un mínimo en una función determinada es que la pendiente sea 0. Entonces nosotros vamos a igualar esta derivada a 0. De la siguiente manera lo vamos a hacer de manera detallada, paso a paso. Si nosotros igualamos a 0, tendríamos entonces que nosotros podemos decir que m es igual a 0, porque el requisito es que la pendiente sea igual a 0. Entonces reemplazamos y tendríamos que d de y, d de x, que es la misma pendiente, es igual a 0. Va a ser igual a ¿qué? A 6x. 6x menos 2. Bueno, miremos qué vamos a encontrar cuando igualamos la derivada a 0. Les había dicho anteriormente que el requisito es que la pendiente sea 0 para hallar si la función es máxima o mínima. Aquí vamos a encontrar el valor de la abscisa, o sea de x, en el cual la pendiente va a ser 0. Este es el paso en el cual nos permite hallar ese punto, el punto de la abscisa, donde la función tiene una derivada de 0. Entonces procedemos a hacer el proceso de transposición de términos y tendríamos, miramos que en el miembro izquierdo está 0 y en el derecho 6x menos 2. El 2 está con signo negativo en el miembro derecho de la igualdad, lo pasamos al miembro izquierdo con signo contrario, o sea, signo positivo, y quedaría 2 es igual a 6x, simplemente. Despejamos y tendríamos acá x, bueno, hacemos transposición de términos y tendríamos 2 sobre el 6 está multiplicando el miembro derecho de la igualdad, pasa dividiendo al miembro izquierdo y tendríamos 2 sobre 6 es igual a x. Vamos a continuar. Acá en la parte superior del tablero vamos a hacer una pequeña partición de tablero de una forma bien particular porque necesitamos bastantes espacios. Particionémoslo de esta manera, ya necesitamos muchos espacios para desarrollar el ejercicio.
Vamos a aplicar propiedad simétrica. Recuerden que la propiedad simétrica dice lo siguiente. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Propiedad simétrica. Aquí tenemos que 2 sextos es igual a X. Por lo tanto, X es igual a 2 sextos. Entonces, tenemos que X es igual a 2 sextos. Si observamos, podemos simplificar esta expresión, tanto el numerador como el denominador se pueden simplificar por mitad y tendríamos que X es igual a mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Tendríamos entonces que X equivale a 1/3. ¿Qué representa 1/3? ¿Qué representa ese 1/3? Es el valor de X o de la abscisa en el cual la pendiente se hace 0. Una vez que tenemos ya la abscisa donde la pendiente se hace 0, nos toca hallar el valor de la ordenada donde la pendiente se hace 0 para tener de esta manera conformado lo que son los puntos críticos. Hay que conformar los puntos críticos, puntos de coordenadas en el cual la pendiente se hace 0. Este sería, digamos, un tercer paso. Vamos a hacer ese tercer paso. ¿Cómo lo hallamos? ¿Cómo hallamos ese valor de la ordenada donde la pendiente se hace 0? Vamos a reemplazar el valor de la abscisa. Donde reemplazamos el valor de la abscisa, nosotros vamos a mirar detenidamente la función que tenemos original, que es 3x cuadrado menos 2x menos 1. Entonces reemplazamos ahí y tendríamos lo siguiente. En esta función original tenemos f de 1/3, vamos a evaluarla en 1/3. F de 1/3 es igual a ¿qué? 3x cuadrado, esa es la función original. 3x cuadrado menos 2x menos 1. Desarrollamos el ejercicio y tendríamos lo siguiente. F de 1/3, ya comenzamos a evaluarla, es igual a 3 que multiplica a 1/3 al cuadrado menos 2 que multiplica a 1/3 menos 1. Tendríamos f de 1/3 es igual a 3 que multiplica 1 al cuadrado es 1 sobre 3 al cuadrado es 9. Aplicamos la parte distributiva aquí, aplicamos una propiedad distributiva del exponente y tendríamos 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Menos, aquí desarrollamos este producto, 2 por 1/3 sería 2 por 1, es 2 sobre 3, menos 1. Estamos desarrollando de manera detallada, paso a paso, el ejercicio. Completamos aquí f de 1/3 es igual 3 por 1 es 3 sobre 9 menos 2/3 menos 1. Nosotros podríamos simplificar, vamos a observar aquí que es posible simplificar tercera parte de 3, tercera parte de 9. Y tendríamos f de 1/3 va a ser igual, tercera parte de 3, 1, tercera parte de 9 es 3, menos 2/3 menos 1. Continuamos y tendríamos f de 1/3 va a ser igual 1/3 menos 2/3. Recuerden que son fracciones homogéneas, se pone el mismo denominador y se restan los numeradores. Sería 1 menos 2 sería menos 1 sobre 3. Menos el entero 1, le ponemos denominador 1 para completar el racional y trabajar. Entonces tendríamos lo siguiente. F de 1/3 es igual
1 por menos 1 da menos 1. Menos 3 por 1, simplemente 3. Todo esto sobre 3 por 1, 3. Desarrollamos, son operaciones muy elementales. F de 1/3 es igual. Menos 1, menos 3 me da menos 4. Sobre 3. Y de esta manera hemos llegado entonces al valor de la ordenada. Vamos a subrayarlo aquí en una cuadrícula. Y finalizamos diciendo que tenemos entonces como abscisa 1/3, abscisa 1/3 y ordenada menos 4/3. Estos dos valores que hemos subrayado aquí, vamos a enmascararlo en una cuadrícula. Estos dos valores de coordenadas que tenemos aquí, vamos a darle el nombre de puntos. Estos son puntos críticos. Estos son los puntos críticos. Entonces ya de esa manera hemos ubicado los puntos críticos de dicha función. Hemos hecho 3 pasos, vamos a hacer el cuarto paso. Para eso vamos a hacer previamente la partición del tablero, dado que los espacios se han reducido. Hagamos aquí una pequeña partición de tablero de esta manera. Bueno, tenemos acá ya los puntos críticos. ¿Qué nos interesa hacer ahora? Nos interesa saber si el punto crítico o estos puntos de coordenada, que son los puntos críticos que tenemos aquí, me representan ya sea un máximo, ya sea un mínimo, o en el peor de los casos ninguno de los dos. Puede darse la posibilidad en que el punto crítico no me represente ni máximo ni mínimo. Esa es una opción también a tener en cuenta. Entonces vamos a utilizar uno de los dos métodos. Vamos a utilizar el primer método. Existe un método. Tenemos dos métodos. Vamos a trabajar inicialmente con el método 1. El primer método para determinar si estos puntos críticos son máximos o mínimos es el siguiente. Nosotros vamos a contemplar aquí una recta numérica en la cual tenemos como el primer punto crítico el de la abscisa 1/3. Vamos a evaluar aquí en 1/3. Esta es la abscisa 1/3, en el cual la pendiente se hace 0. Vamos a borrar un poquito aquí el tablero, porque ya esta información que nos sirvió en algún momento ya cumplió su cometido y ahora necesitamos abrir espacio. Bueno, nosotros tenemos aquí en la recta numérica 1/3. 1/3 es la abscisa en el cual la pendiente se hace 0. Nosotros vamos a revisar, a evaluar la pendiente que encontramos acá en el segundo paso, en el primer paso. Vamos a evaluar la pendiente en un punto diferente a 1/3 a la izquierda y en un punto diferente a 1/3 acá a la derecha. Aquí a la derecha están los valores menores a 1/3. A la izquierda los valores menores a 1/3, obviamente por el teorema de Peano. Y a la derecha los valores mayores a 1/3. Entonces, dentro de los valores menores a 1/3 nosotros podemos trabajar con el 0. Y los valores mayores a 1/3 podemos trabajar con el 1, digamos el 1, o podemos trabajar con el 2, vamos a evaluarlo en 2. Entonces vamos a evaluar esto a la izquierda y a la derecha. ¿Para qué lo evaluamos? Para saber si la función a la izquierda de x, que es el punto en el cual la pendiente se hace 0, si a la izquierda de x la función es creciente o decreciente. De la igual forma, para saber si a la derecha de el valor x 1/3 la función es creciente o decreciente. Ese es el objetivo de hacer esta evaluación. Entonces procedemos con la derivada, que me dice lo siguiente. Vamos a anotarla nuevamente, que me dice que derivada de y
con respecto a x es igual a 6x menos 2. 6x menos 2. Bueno, retomamos el valor de la derivada y ahora sí evaluamos la derivada en este punto. Y tendríamos entonces derivada de y con respecto a x es igual a 6 que multiplica donde está x, vamos a poner la evaluación en 0. Evaluamos aquí en 0, menos 2. Daría derivada de y con respecto a x es igual 6 por 0, 0, menos 2. Derivada de y con respecto a x es igual a menos 2. Tenemos que me dio menos 2. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula. Como la derivada evaluada en 0 me dio un número negativo, esto me indica que a la izquierda de 1/3 la función es decreciente. No nos importa el número, sino el signo. El signo me está indicando que la función a la izquierda de 1/3 es decreciente. Aquí sería decreciente. Sería decreciente. ¿A dónde? A la izquierda de 1/3. Ahora la vamos a evaluar. ¿Dónde la vamos a evaluar? Acá en 2. La derivada en 2 sería lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 6 que multiplica a 2 menos 2. Tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual 6 por 2, 12 menos 2. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 10. Hemos encontrado que la derivada evaluada en este punto, vamos a subrayarlo aquí con rojo, me dio 10. Observamos que el signo es un signo positivo y esto me está indicando que la función evaluada a la derecha de 1/3, o sea, evaluada en 2, evaluada en este caso en 2 a la derecha de 1/3, es una función creciente. Esto es creciente. Es una función creciente. ¿Qué característica tendría entonces esta gráfica? Tendría la siguiente característica. Me dice que a la izquierda es decreciente, entonces la función tendría estas características: decreciente a la izquierda, llega aquí y a la derecha es creciente. Este es el punto, aquí quedaría el punto 1/3. No se ve muy bien el 1/3 ahí. Aquí sería 1/3. Y este punto, 1/3, bueno, vamos a hacerlo los puntos claros. Sería 1/3 en x, sería 1/3 en x, y en y sería menos 4/3. Menos 4/3. Esta sería la gráfica. Por tal motivo, en este punto de aquí, nosotros tenemos que la función decreciente a la izquierda de 1/3 y creciente a la derecha. Quiere decir que en este orden de ideas, en la función hay un mínimo. En la función hay un mínimo. Entonces miren todos los pasos que estamos llevando a cabo y hemos de esa manera encontrado que la función en ese punto de coordenadas tiene un mínimo. Pero existe un segundo método para verificar eso, y yo diría que es un método hasta un poco más rápido, más sencillo. Vamos a trabajar con el segundo método. Ya el estudiante tiene la opción de trabajar cualquiera de los dos. Ese cuarto punto también lo podemos trabajar por el método, el segundo método. ¿En qué consiste el segundo método? En hallar la segunda derivada. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta la importancia de la segunda derivada.
La segunda derivada tiene la importancia que me permite determinar si un punto crítico es máximo o es mínimo. Y ahí es donde vemos el valor de la segunda derivada. Vamos a derivar entonces esta función. Copiemos la primera derivada. Esta primera derivada dice que la derivada de y con respecto a x es igual a 6x menos 2. Recuerden de que esta primera derivada se puede copiar también, esta notación se puede copiar de la siguiente manera. Derivada, bueno, dejémosla de esa manera. Vamos a hallar entonces la segunda derivada, para no complicar las notaciones y seguir con la misma. Decimos, la segunda derivada de y con respecto a x, que se nota de esta forma, vamos a llevar la misma notación, va a ser igual a la derivada con respecto a x, ¿de qué? De 6x menos 2. Vamos a derivar esta primera derivada para hallar la segunda derivada. Y tendríamos que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada, haciéndolo paso a paso, con respecto a x de 6x menos la derivada con respecto a x de 2. Y a estas alturas los estudiantes deben de hacer esto de una manera mucho más rápida, pero estamos en un proceso de aprendizaje y vamos a hacerlo en este caso de manera detallada, paso a paso. Estos son pasos que ya el estudiante debe de dominar. La segunda derivada va a ser igual aquí a 6 que multiplica la derivada con respecto a x de x. Miren, lo estamos haciendo paso a paso. Menos la derivada de 2, que es una constante, es 0. Aquí tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 6 que multiplica la derivada de x con respecto a x, recordemos que nos da 1. Y aquí tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual 6 por 1, 6. Y miren el valor que hemos obtenido, un valor positivo. Vamos a encerrarlo aquí en una cuadrícula, esta segunda derivada, que esto se hace hasta de manera muy rápida. Cuando nosotros tenemos en la segunda derivada que nos da positivo, cuando la segunda derivada me da un valor positivo, aquí no nos importa el valor que sea, sino el signo. Cuando nos da positivo, significa, si da positivo, significa que estamos o que hay un mínimo. Este caso que da positivo. Quiere decir que donde hay un mínimo donde en los puntos críticos 1/3 menos 4/3. Hay un mínimo en el punto crítico 1/3, menos 4/3. En el punto crítico 1/3 menos 4/3 tenemos un mínimo. Y vea que es la misma respuesta que nos está dando cuando desarrollamos el primer método en el cuarto paso. Nos da un mínimo. Ahora, podría darse el caso que nos diera negativo. Entonces, si da negativo, significa que hay un máximo. Hay un máximo ¿dónde? En el punto crítico. Hay un máximo en el punto crítico. Esto es punto crítico. Pero también podría darse un tercer caso. Ni negativo ni positivo.
ni positivo. Significa que no hay ni máximo ni mínimo. Esos ya son casos especiales, pero ocurren que no sea ni es mínimo ni es máximo. Entonces la función queda en este sentido, no hay nada. Entonces miren que hemos desarrollado el ejercicio de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Nos piden hallar que desarrollemos esta función y la evaluemos para ver si hay un máximo o un mínimo. Trabajamos básicamente 4 pasos. Esto lo tienen que tener en cuenta siempre los estudiantes, que para desarrollar esto básicamente uno maneja 4 pasos. Son 4 pasos que hay que tener la parte conceptual clara. El primer paso es hallar la derivada de la función, y les expliqué que la derivada de la función se halla para determinar la pendiente de la función en cualquier punto. Recuerden de que la derivada es una pendiente en cualquier punto, una pendiente generalizada. Una vez que tenemos la pendiente generalizada, nosotros igualamos a 0 la derivada. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para que haya un máximo o un mínimo es que la pendiente sea igual a 0. Cuando igualamos la pendiente, la derivada, o sea, la pendiente a 0, estamos de esta manera encontrando el valor de la abscisa, en este caso la abscisa x, nos dio 1/3. Este valor me dice o me indica que en este punto de la abscisa 1/3 x, la pendiente se hace 0. Pero nosotros debemos de manejar los puntos de coordenadas como tales, x, y, o sea, abscisa y ordenada. Por tal motivo, reemplazamos la abscisa 1/3, ¿dónde? En la función original. En la función original para hallar lo que es el valor de la ordenada, que me va a configurar lo que son los puntos críticos en el cual la función tiene una pendiente de 0. Y ese es el tercer paso. El cuarto paso ya que lo trabajamos de esta manera para determinar a la izquierda de la abscisa 1/3, donde la pendiente se hace 0, si es creciente o es decreciente, evaluando la derivada en un valor a la izquierda de 1/3. Y un segundo paso ahí sería también evaluarla a la derecha de 1/3 en cualquier valor, oígase bien, para determinar si es creciente o decreciente. En este caso, cuando le evaluamos en un valor a la izquierda, un valor cualquiera en 0, nos dio un valor de negativo. Eso me indica que a la izquierda de 1/3 la función es decreciente. Cuando le evaluamos en un punto a la derecha de 1/3, nos da un valor positivo y me indica que a la derecha esta función es creciente. En términos gráficos quedaría más o menos de esta forma: una parábola que abre hacia arriba, llega aquí al punto crítico, 1/3 menos 4/3, y comienza a crecer. Por tal motivo, en este punto crítico la función tiene un mínimo. Utilizamos acá un segundo método, que es el método de la segunda derivada, el cual me indica de una manera bien clara y precisa si la función es máxima o mínimo. Y ahí vemos el valor fundamental de lo que es la segunda derivada. Me sirve para determinar los máximos o mínimos de las funciones. Desarrollamos el proceso de hallar la derivada, un proceso muy detallado, y observamos que nos da un valor positivo. Cuando la segunda derivada me da un valor positivo, aquí ya lo escribimos, eso significa que hay un mínimo en el punto crítico que tenemos en la función. Tomamos nota. Si da negativo, significa que hay un máximo en el punto crítico, y si no da nada, este es un caso ya especial. Muy bonito el ejercicio, ya que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniber Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniber Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero.